En una noche lluviosa en Taipei, un avión se prepara para aterrizar después de un vuelo internacional de casi 5 horas. La tripulación enfrenta un cielo cubierto, visibilidad reducida y un aeropuerto apenas visible entre la neblina. En esas condiciones, cada decisión en cabina será crucial, y lo que parecía una llegada rutinaria está a punto de convertirse en una tragedia que quedará marcada para siempre en la historia de la aviación. ¿Qué sucedió? Esto es lo que sabemos. ...16 de febrero de 1998. Nuestra historia de hoy tiene lugar en el Aeropuerto Internacional Denpasar Ngurah Rai, en la isla de Bali, Indonesia, donde un avión de China Airlines se prepara para emprender el vuelo 676 rumbo a Taiwán. El destino es el Aeropuerto Internacional Chiang Kai-shek de Taipei, un recorrido de casi 5 horas y 3.800 kilómetros. China Airlines es la aerolínea bandera de Taiwán, fundada en 1959. Hoy en día, su reputación es sólida, pero durante más de 4 décadas estuvo marcada por una elevada tasa de accidentes que la convirtieron en un referente negativo a nivel mundial. En 1985, un Boeing 747 perdió el control en pleno crucero y cayó más de 30.000 pies sobre el Pacífico, hiriendo a decenas de personas. Pocos meses después, en 1986, un 737 se estrelló causando 53 muertes. En 1991, un 747 de carga terminó en el mar con toda su tripulación. Tan solo un año más tarde, otro 747 salió de pista en Hong Kong y acabó en la bahía, y en 1994, en el peor accidente de su historia hasta entonces, un Airbus A300 se estrelló en Nagoya, dejando 264 fallecidos. Tras el desastre de Nagoya, todos los directivos de la aerolínea renunciaron y se contrataron expertos extranjeros para reformar la compañía. Para 1998, habían pasado 4 años sin accidentes, pero esa racha era demasiado corta para convencer a la opinión pública de que China Airlines había cambiado de verdad. La aeronave asignada para este vuelo es un Airbus A300B4, matrícula Bravo 1814 y número de serie 578. Realizó su primer vuelo el 16 de octubre de 1990, y fue entregado a China Airlines el 14 de diciembre de ese mismo año. En ese momento, acumulaba poco más de 7 años de servicio, con 20.193 horas de vuelo y 8.800 ciclos de despegue y aterrizaje. El Airbus A300 fue el primer bimotor de fuselaje ancho en la historia de la aviación comercial y el primer modelo fabricado por Airbus. Este ejemplar correspondía a una generación más avanzada que los originales, aunque todavía carecía de tecnologías modernas como el sistema fly-by-wire y las protecciones automáticas de la envolvente de vuelo, de modo que su manejo seguía siendo comparable al de los aviones convencionales de Boeing o McDonnell Douglas. En cabina, el comandante Scan Long Lin, de 49 años, expiloto de la Fuerza Aérea de Taiwán, con 7.226 horas de vuelo, de las cuales 2.382 en el Airbus A300. Le acompaña el primer oficial Jiang Dershen, de 44 años, con 3.550 horas de vuelo en total, pero apenas 304 en este modelo. La relación entre ambos no es sencilla, ya que Kang tiene un estilo dominante, mientras que Jiang, con menos experiencia en el A300, tiende a seguir sus instrucciones sin cuestionarlas. En este vuelo, el capitán es quien lleva los controles como piloto al mando del vuelo, mientras que el primer oficial cumple el rol de piloto supervisor, encargado de las comunicaciones y del seguimiento de instrumentos. La tripulación se completa con 12 auxiliares de cabina, y a bordo viajan 182 pasajeros, lo que eleva el total de ocupantes a 196 personas. Con todo listo, el Airbus A300 rueda hacia la pista. A las 3:27 de la tarde, el vuelo 676 de China Airlines comienza su despegue desde Bali.
Segundos después, gana altitud y se encamina hacia el norte. El trayecto transcurre con normalidad sobre el mar de la China Meridional. Horas más tarde, cuando la aeronave se aproxima a Taiwán, la noche ya ha caído y el clima en Taipei se presenta complicado, con lluvia ligera, niebla y nubes a tan solo 100 pies sobre el suelo. La visibilidad apenas alcanza los 1300 metros y se reportan tormentas eléctricas cercanas. El ATIS, que es el sistema de información automática de terminal, comunica que las condiciones están empeorando rápidamente. En crucero, a las 7:35 de la noche, el primer oficial Jiang comenta a la tripulación que iniciarán el descenso en 7 minutos, pero el capitán Kang demora la orden y no solicitan permiso hasta 10 minutos después, lo que provoca que el avión tenga que perder más altitud en menos distancia de la planificada. Durante el descenso, la tensión en cabina aumenta. El capitán Kang presiona constantemente al primer oficial Jiang para que contacte al control de tráfico aéreo con mayor rapidez, e incluso llega a corregirlo cuando el primer oficial Jiang, nervioso, se equivoca de frecuencia y llama a operaciones en el canal equivocado, causando un momento de incomodidad. La presión del capitán Kang es constante, ya que insiste en descender lo más rápido posible antes de que la visibilidad empeore aún más. Sin embargo, el capitán Kang no aplica las medidas necesarias para recuperar la senda de descenso, como mantener los frenos aerodinámicos extendidos o reducir más la potencia, y su falta de acción hace que el avión permanezca demasiado alto en relación con la trayectoria de aproximación. Para colmo, el capitán Kang interviene directamente en las comunicaciones con el control aéreo, función que debería dejar al primer oficial Jiang, lo que rompe la estandarización de cabina. A las 7:57 de la noche, el controlador autoriza el descenso a 4000 pies, pero ninguno de los pilotos escucha la instrucción. De acuerdo con el manual de operaciones, a esa distancia deberían encontrarse a esa altitud cuando aún faltan unas 16 millas para el aeropuerto, pero en realidad el avión se mantiene a 7000 pies. En ese momento, el primer oficial Jiang intenta advertirlo. Solo 16 millas a la pista, altitud actual 7000. El capitán Kang insiste en continuar y ordena desplegar flaps y tren de aterrizaje de manera anticipada, en un intento de forzar la aproximación. El controlador de aproximación, sorprendido por la maniobra, incluso les pregunta: Dynasty 676, ¿están demasiado altos? Pero no reciben respuesta antes de cambiar de frecuencia. La aeronave sobrevuela la baliza exterior a 3000 pies, cuando debería encontrarse a 1400, y en ese momento el capitán Kang comenta: Estamos volando altos. Y luego, añade: Bajemos más, no importa. La aproximación ya es irrecuperable, pero el capitán se niega a abortarla. Para empeorar la situación, el avión intercepta una falsa senda de planeo a 9 grados de inclinación, en lugar de la senda real de 3 grados. Esto provoca lecturas erróneas, ya que los instrumentos muestran la indicación Fly Up, que significa subir, cuando en realidad la aeronave necesita seguir descendiendo, lo que termina confundiendo al piloto automático. El capitán Kang, consciente de que vuelan por encima de la senda real, empuja el control hacia abajo y genera un conflicto entre el piloto automático y sus propias órdenes. La presión termina por desconectar el piloto automático, aunque el capitán no parece notarlo de inmediato. Consciente al fin de que no lograrán aterrizar, Kang ordena frustrar la aproximación. Go around. Activa el sistema que incrementa automáticamente la potencia de los motores, pero como el piloto automático ya se encuentra desconectado, el control de la maniobra recae por completo en el capitán. La cabina se llena de confusión cuando el primer oficial Jiang pregunta desconcertado: Palanca de potencia, ¿vamos a frustrar? El capitán Kang responde con firmeza: Ascenso positivo. Suba el tren. Jiang duda y repregunta: ¿Bajo el tren? El capitán insiste: Suba el tren. Finalmente, el primer oficial confirma tren arriba, mientras retrae el tren de aterrizaje. En ese instante, se activa una alarma de configuración al mismo tiempo que la aeronave comienza a ganar altura. Durante 11 segundos, nadie controla realmente la actitud del avión. El empuje de los motores, situados bajo el centro de gravedad, provoca que el morro se eleve rápidamente hasta alcanzar un ángulo de 30 grados y siga aumentando.
El capitán Kang intenta corregir, pero ya es demasiado tarde. La actitud se eleva hasta 42 grados. La velocidad desciende por debajo de 100 nudos y la aeronave entra en pérdida. Los pilotos hacen un último intento por recuperar el control, pero la aeronave desciende sin remedio. A las 8:05 y 57 segundos de la noche, el Airbus A300 se estrella contra el suelo, a la izquierda de la pista 05 izquierda. La colisión desencadenó una enorme explosión seguida de un incendio de grandes proporciones, dejando a los 196 ocupantes del avión sin vida en el acto. En tierra, otras 7 personas también fallecieron a causa de la onda expansiva y de los incendios posteriores. En los días siguientes, las autoridades iniciaron una investigación exhaustiva para determinar qué había ocurrido en los últimos minutos de vuelo, y por qué la tripulación no logró completar la aproximación de manera segura. La investigación reveló que el accidente del vuelo 676 de China Airlines no se debió a fallas mecánicas del Airbus A300, sino a una combinación fatal de errores humanos y una deficiente gestión en cabina. Desde el inicio de la aproximación, el avión se mantuvo demasiado alto sobre la senda de planeo, en parte porque la tripulación inició el descenso 3 minutos más tarde de lo previsto. Aunque tenían recursos para corregir la situación, como aumentar la razón de descenso o mantener desplegados los frenos aerodinámicos, los pilotos no los utilizaron de manera efectiva. La presión por aterrizar antes de que el clima empeorara, llevó al capitán Kang a insistir en completar la maniobra, en lugar de optar por una aproximación frustrada anticipada. Esa decisión lo obligó a intentar una aproximación frustrada tardía y mal ejecutada. Durante esa maniobra, el capitán no compensó el empuje de los motores y el avión se elevó con un ángulo de morro arriba que superó rápidamente los 40 grados. En esos 11 segundos críticos, el capitán Kang no movió la columna de control porque no se dio cuenta de que el piloto automático se había desconectado, convencido de que el sistema aún gestionaba la actitud del avión. De esta forma, la aeronave entró en pérdida a baja altitud. Otro factor determinante fue la comunicación en cabina. El capitán ejercía un liderazgo autoritario, mientras que el primer oficial, con poca experiencia en el A300, evitaba contradecirlo aun cuando observaba desviaciones claras. Esta falta de coordinación es un ejemplo clásico de deficiencias en el manejo de recursos de la tripulación. El informe concluyó que la aproximación inestable, la desconexión inadvertida del piloto automático, la presión operativa y la pobre comunicación entre los pilotos hicieron inevitable la tragedia. Tras el accidente, China Airlines reforzó la formación de sus tripulaciones, implementó programas intensivos de manejo de recursos de la tripulación y revisó los procedimientos de aproximación frustrada, medidas que ayudaron a transformar su reputación en materia de seguridad. Sin embargo, la aviación guarda secretos que pocos imaginan, y en el video que aparece en pantalla descubriremos la historia de otro vuelo que parecía seguro, pero terminó de la manera que nadie esperaba.